preciosa presencia necesitamos siempre, 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 Señor Jesús. Aleluya. Oh, Rabika Rabi Shahade Tamakahadasa. Aleluya, Señor. Amén. Sentémonos, amados. Oh, precioso Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir tal vez al salmo más famoso de la palabra. ¿Cuál es, hermano? Una votación pequeña. ¿Cuál es el salmo más famoso de? Algunos escogen el 91, ¿verdad? Otros el 23, ¿verdad? ¿Ah? 23, sí. Vamos al salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Sentí muy fuerte que hoy habláramos sobre el morar en la casa de Jehová. Amén, hermanos. La casa de Jehová, hermanos, qué importante la casa de Jehová. Donde quiera que estemos, un hijo de Dios genuino puede estar en la casa de Jehová. Donde quiera que vaya caminando, puede estar en la casa de Jehová, si él está con Jehová. Hermanos, hay una situación. Queremos hablar ahora, hermanos, cómo morar en la bendición, siempre. Eso es morar en la casa de Jehová, donde quiera que estemos. Por supuesto, hermanos, aunque se vaya la luz, nosotros podemos seguir en la casa de Jehová. Amén. No se preocupen por la luz. Ahora, nuestro Señor, hermanos, empezó la historia de la humanidad, hermanos, con un mensaje. ¿Estamos bien, hermanos? Vaya. Hermano, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal. En valle de sombra. Amén, hermanos. El mensaje de hoy, hermanos, sí tiene que ver con la importancia que estemos en lo que Dios está día tras día. Amén. Recordemos que cuando Él, hermanos, lo primero que hizo nuestro Dios fue hacer la casa. Hizo al hombre, y vamos al libro de Génesis, hermanos, en el capítulo 2, y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y cuando dice al hombre que había formado, está hablando también de Eva, hermanos. Dice que llamó el nombre de ellos Adán, hombre, ¿verdad? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, el árbol de la ciencia y bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Ahora, hermanos, pensemos en esto. El Edén es el paraíso, el lugar más precioso
precioso que ha existido sobre la tierra. Pensemos eso. El Edén, el lugar más precioso. Aún así, el Señor hizo un lugar todavía más pequeñito, el huerto. Algo especial. ¿Observaron eso? O sea, Dios amaba con todo su amor y su corazón el paraíso, pues qué mejor que vivir en el paraíso. Aún así Dios dice un huerto, un lugar más cercano, más privado, un huerto dentro del paraíso. Hermano, Dios quiere hacer eso con todos y cada uno de nosotros. Cuando en la palabra de Dios dice aquí en el verso 2:10, y salía de Edén un río para regar el huerto. O sea, Dios, hermanos, estaba viendo el bien y el bien posible. Y el huerto, hermanos, seguramente no era un huerto chiquitito. ¿Se dan cuenta de eso? Un río fue enviado para él, el huerto. Y era algo enorme, ¿verdad? Y el nombre de aquel río era Pisón. Es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Y etcétera. Sigue hablando, hermanos. Ustedes conocen la historia. Pero el ser humano perdió la bendición. Perdió la bendición por la desobediencia, por ponerle oído a quien no debía ponerle oído. Entonces, hermanos, en el capítulo 3, usted recuerda, cuando ellos ya salieron, las primeras cosas que le enseñó, que le preguntó el Señor a Adán era: Adán, hombre, humanidad, ¿dónde están ustedes? Eso sigue resonando alrededor de todo el mundo. ¿Dónde están ustedes? Y la primera medida que el Señor tomó para ayudar a la humanidad era matar un cordero, matar un sacrificio para darles unas vestiduras. ¿Recuerdan ustedes? Eso es todo. Luego viene el Señor, 4000 años después, el Señor Jesucristo. Y ahí vemos a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, lo primero que llama la atención es: he ahí el Cordero de Dios que los retorna al paraíso. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? He ahí el Cordero de Dios que les va a dar vestiduras santas. He ahí el Cordero de Dios que les dará vida nueva. He ahí el Cordero de Dios que les dará una nueva vida, una liberación completa y total. He ahí el Cordero de Dios, la única solución para la humanidad. Ahí va caminando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra pecado no solo es algo que hicimos mal, no, es cualquier cosa que no sea perfecta. Hasta los pensamientos, y aunque no nos portamos muy bien, pero estamos pensando mal, no, eso es pecado. Amén. Entonces, hermanos, viene el Señor y libera a la humanidad del pecado. Y el método es el mismo que mostró al inicio: un cordero, un sacrificio tenía que ser hecho. Amén, hermanos. Ahora, hermano, el hombre más sabio, usted recuerda, en ese momento, entre los humanos, era Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, nunca se ha levantado otro como Juan el Bautista, dice la palabra. Y él, lo primero que hace es, solo habían 2 discípulos en ese momento. ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y ellos hicieron lo que todos debemos hacer. ¿Ok? Se voltearon y empezaron a irse tras el Cordero. Y el Cordero iba adelante. No sabemos cuánto tiempo lo guió, pero él sí sabía para dónde iba y sí sabía quiénes iban detrás. Los conocía desde antes de la creación del mundo, aunque ellos ni estaban enterados. El Cordero de Dios, hermanos, se voltea y le dice: ¿qué buscáis? Y ellos tenían la palabra correcta: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde vives tú, Señor? Y Él siempre vive en la presencia del Padre. Aquel que vive en el seno del Padre le ha dado a conocer. Amén. ¿Queremos ir nosotros a la casa del paraíso, hermanos? Tenemos que ir a la presencia de Dios, al seno del Padre. Es más, cuando nacimos de nuevo, dice que nuestro espíritu, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya, el Señor dice, su espíritu ya está aquí, lo conozco. Ahora tiene que ir el alma, tiene que ser vencida, esa cosa que nos hace hacer pecado, hacer cosas incorrectas, hacer el mal, tiene que ser derrotada, hermanos.
Y el Señor ya ve el asunto hecho, porque Él es el Todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Amén. Entonces, hermanos, debe animar nuestros corazones eso, debe animarnos, debe darnos alegría. Dios se está moviendo, hermanos. Y lo que Dios está haciendo es edificando la casa de Dios. Y hermano, esa casa es especial, ¿o no? Él los llevó a la casa, ¿recuerdan? Lo primero es que es un lugar de intimidad con Dios. Los llega y les empezó a hablar. Hermanos, cuando la verdad en persona está ahí, Cristo Jesús, la verdad en persona, Dios encarnado, está ahí, todo lo que sale de su boca es perfecto. Imagínense pasar, aunque sea 5 minutos, escuchando eso. Y ellos estuvieron horas oyendo. Ellos no se querían ir para ningún lado. Hermanos, que nosotros aprendamos eso. Si la presencia de Dios viene, hermanos, no estén pensando que ya tengo que irme a comer. No, quedémonos en la presencia de Dios. Aunque nos rompa, hermanos, los hábitos normales. Amén, hermanos. Aunque nos destruya nuestras mentes, nuestras ideas, no, quedémonos en lo que Dios quiere, hermano, haciendo lo que Dios quiere en el momento de Dios. Que Él cambie nuestros planes y que estemos en los suyos para siempre. Hermano, Dios nos está llamando a esta congregación, a esta iglesia, hermanos, y a los que vean el video, que anhelen de veras las cosas de Dios, hermanos, Dios nos está llamando a algo mucho más profundo de lo que podemos estar imaginando siquiera. Estar enfrente de la verdad pura, del amor puro, de la santidad pura, de la pureza pura. ¿Entienden, hermano? Es algo inefable. Y esa es la casa de Dios. La casa de Dios es santa, es separada para Dios. Aún en el huerto, en el Edén, había un huerto especial para ellos. Amén, hermano, donde Dios caminaba y platicaba con Adán. ¿Cuántos quisieran así vivir así, hermanos? O sea, que en toda la confianza. Y podemos hacerlo, porque ahora, hermano, no solo somos creación, no, hijos engendrados por Dios. Eso cambia toda la historia de la humanidad, hermanos, y de cualquier persona que nace de nuevo. También, hermanos, la casa de mi Padre, la casa de Dios, es un arca. Es un arca para salvación del caos que viene. Hermano, pronto viene una gran guerra para allá, para Sudamérica. Amén. Pronto vienen problemas para el otro lado. En este mundo, hermano, está a punto de estallar una guerra mundial. Y no solo eso, problemas de todo tipo. ¿Y dónde vamos a cobijarnos nosotros? El único lugar seguro es el arca. Es el arca de Dios. El lugar de su presencia. Noé, hermanos, sí, se esforzó, predicó 120 años y al final solo su familia fue salva. Qué tremendo. Ahora eso nos da un mensaje a nosotros. Debemos esforzarnos. La cantidad no importa. Lo que importa es estar con Dios en el momento del problema. Hermanos, yo recuerdo bien cuando fue el terremoto en Guatemala y seguramente llegó hasta El Salvador, hermanos. Las iglesias se llenaron. A las 3 semanas las iglesias se vaciaron. Cuando fue el 9/11, ¿recuerda usted? ¿Cuántos se acuerdan bien del 9/11? ¿Okay? Islam hizo su ataque, destruyó las torres, murieron miles y las iglesias se llenaron. Y cuando llegaron, el problema era que el mensaje era de paz, poder y prosperidad. No, el mensaje de Dios es prepárate, porque lo que viene aún es mucho más terrible que eso. Y hermanos, la gente no sabía, la gente prefirió volverse a ir, se vaciaron en muchas iglesias. Ahora, hermanos, lo importante, hermanos, es que ¿cuántos saben de que nosotros, no importa la situación en que estemos, podemos llegar a tener reposo aquí adentro? No, gracias a Dios, mi esposa y yo lo hemos vivido, hermanos. Es algo precioso. Viene el fin de mes, hay que hacer pagos. Seguiremos confiando en el Señor como hemos confiado siempre. ¿No es cierto, hermanos? Viene la hora del almuerzo, hay que comer.
Seguiremos confiando en el Señor. Él nos da de comer siempre. Él ha sido fiel. Hoy tocábamos, oh, tu fidelidad. Qué lindo ese canto, hermano. Pero es la verdad. Él es fiel. No tenemos que andar nosotros con cuentos de nada. Él es mi papá y Él es tu papá. Él es el Todopoderoso y Él hace maravillas que nos dejan perplejos. Y sabemos que es el Señor quien lo hizo. Amén. Tenemos que confiar en nuestro Dios, hermanos. En el arca estaban todos los que tenían que estar. Hasta esas lagartijitas eran escogidas. ¿Oyeron, hermanos? Esas ovejitas eran escogidas. Y el Señor dice, todos esos animalitos representan a alguien. ¿Usted recuerda a quién representa? A los gentiles. ¿Y qué pasa? Dios no mira de menos a ninguno. Porque cuando Dios crió, todo era en gran manera bueno. Dios no comete ningún error. ¿Entendemos, hermano? Pero nuestro corazón debe estar, miren qué bello ahora. Nacimos de nuevo y a imagen y semejanza de quién somos, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le pueden decir gracias, Señor? Nos cambió, nos transformó. Veníamos de un mundo terrible y nos sacó de eso y nos metió en la bendición. Es algo maravilloso, hermano. Es algo precioso. Y ahí estaba Noé, el reposo. Podemos tener reposo si estamos en el arca, en el día de Dios. Amén. No importa los problemas. No importa, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y algunos se dieron cuenta hoy, ¿verdad? Que conste que nadie apagó la luz a propósito. Se fue en todo Santana quizás. Dios la apagó porque era necesario para que no nos olvidáramos de eso. El Señor está con nosotros. Y Él la puso cuando dijo, ya fue suficiente, ya captaron el mensaje. Tenemos que aprender. Amén, hermanos. Cuando haya tinieblas, hermanos, Dios lo llama a usted y a mí a ser una luz para este mundo. Porque vienen entre poco cosas tan tremendas que van a ser tenebrosas. Pero aún así, la gloria de Dios se va a ver más que nunca. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, hay otra cosa, hermanos, que es importantísimo respecto a la casa de Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo 12, 21 al 24. Vamos ahí un momentito en el libro de Éxodo, hermanos. En el 21, vamos. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojado en la sangre que está en un lebrillo, untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de la casa hasta mañana. ¿Oyeron eso? Hay que obedecer. Y miren, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Hermanos, la sangre nos debe estar cubriendo día y noche. Para que estemos en la casa de Dios, nuestra vida tiene que tener la sangre. Amén, hermanos. Para ser guardado del mal, hermanos, para tener una bendición, necesitamos la sangre. Y la sangre también nos saca de la casa de servidumbre, dice la Biblia, de la casa de esclavitud. Hermano, ¿cuántos hemos sido esclavos de problemas y de pecados y de cosas? Dios nos saca de ahí, nos ha sacado. Podemos confiar con todo nuestro corazón en la bondad de Dios para liberarnos y guardarnos y ayudarnos y animarnos, porque todos somos amados por Dios de una manera inefable. Todos. No hay cristianos de segunda categoría. ¿Por qué? Porque no hay sangre de Cristo de segunda categoría. Amén, hermanos. La sangre es lo más importante en nuestra vida y es lo único que importa. Si no tenemos la sangre, estamos muertos. El que tiene la sangre tiene la vida. ¿La vida de quién? De Cristo Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Hijo de Dios. Tener la sangre es lo más importante. Resistir al diablo, él es el que está en problemas. Él huirá de todos vosotros.
Hermano, por eso es importante que estemos en la casa de Dios. La casa de Dios siempre está con la sangre, hermanos. La cobertura divina también va con nosotros. Está en Éxodo 13, ahí cerca, en el capítulo, verso 21, hermanos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hoy el Señor nos mostró eso. Amén. ¿Cuántos se dieron cuenta, verdad? Hermanos, escuchen. Lo precioso de Dios es que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Están problemas, están situaciones difíciles, Dios está con nosotros, no nos ha abandonado. El Señor es el Señor, el Todopoderoso. Y cuando hay día, hermanos, miren, ¿cuántos han echado su caminadita por ahí a mediodía en estos tiempos? Qué calor inaguantable, ¿verdad? Cuando estamos caminando así, yo voy, miren, literalmente, hermano, voy caminando y ando buscando dónde está un árbol por ahí para pasar por su sombra. ¿Cuántos han hecho algo así? ¿Dónde hay un poste ahí? Me voy ahí y me quedo un medio segundo para enfriarme un poquito, de ahí sigo, porque el calor está fuerte. Amén, hermano, fuerte. Pero lo precioso con Dios es que la nube siempre está sobre nosotros en el día. Amén. Nos cubre, nos bendice, hermano. El problema no es cuando quitamos los ojos o nos salimos de la nube. No podemos salirnos de la casa de Dios en esta época difícil. Tenemos que mantenernos, aunque no comprendamos, aunque los problemas sean duros, debemos mantenernos en la casa de Dios. ¿Recuerdan el consejo de Dios para el fin de los tiempos? No dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Más cuándo? ¿Más cuando veis que aquel día se acerca? Hoy más que nunca estamos viendo eso. Sabemos que ahí viene. ¿No, hermanos? Pronto viene eso, hermanos. Ahora más que nunca faltemos a la iglesia. Esforcémonos, no faltar, esforcémonos, no faltar. Cada vez que venimos, Dios nos da una bendición, hermanos. Esa bendición queda en nuestro espíritu, dentro de nosotros, y Dios sabe cuándo va a usar esa bendición. Dios sabe. Miren, hoy les voy a contar algunas cositas que nos pasaron el día de hoy. ¿Cuántos saben la bendición que es el concurso bíblico? Estudiar, guardar la palabra de Dios, hermano, es un tesoro. Y también el Señor está aprovechando, hermanos, para aplastarnos el ego un poquito. ¿Cuántos saben que el Señor está haciendo algo como eso? Es una buena obra para nosotros. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Llevamos los equipos y uno de ellos falló. Ahí me tocaba a mí que dirigir la alabanza. Tuve que correr, tenía 8 minutos para arreglar el aparato, bajar corriendo otra vez y tranquilizarme antes de empezar la alabanza. Qué tremenda batalla. Y tenía que quedar bien el aparato allá, porque ellos lo iban a usar. Hermanos, cuántas batallas hubo. Y después, ahora que nos venimos, lo teníamos los aparatos por ahí, y hoy estuve arreglándolo, chequeando que funcionara bien, toda la cosa estuviera completa, anduviera así, gracias a Dios, funcionó bien, se arregló una cosa que tenía problema. Bueno, hermano, ahí estamos. Lo guardé en la cajita y Ceni había separado y había limpiado un área por ahí escondida donde yo tenía que meter el aparato. Eran 12 aparatos. Entonces agarré uno y me metí ahí, lo puse. De ahí vengo el otro y me metí. Y en ese instante Ceni está a la par mía y me dice, con un martillo en la mano, me dice: Reni, guarda en medio de los dos el martillo. Y en el instante que ella estaba diciendo martillo, se sucede que hacía ratos habíamos estado oyendo la Biblia con una cosa de sonido. Con un audio, así bien fuerte, estábamos oyendo los dos ahí. Y en el instante que ella dijo martillo, en ese instante allá, dijo martillo. ¿Recuerda que es como martillo? Es la palabra de Dios. Amén.
En ese instante, mira qué casualidad, al mero instante. Ahora ya sabemos que no es casualidad porque nos ha pasado y nos ha pasado y nos ha pasado cosas así. Bueno, hermano, qué tremendo. Pero lo tremendo es que yo estaba estudiando y estaba ahí, había hecho una escritura y estaba leyendo eso, y en eso que yo veo y dice, esta es la palabra de Jehová. Y en el instante que estoy leyendo la palabra de Jehová, en ese instante dicen ahí también la palabra de Jehová. O sea, yo siguiendo con mis ojos así y el sonido diciendo lo mismo que yo. Que dije, ay Señor, gracias Padre, porque eso significa que estamos cabal haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo. ¿Entienden, hermano? Y Dios anima a nuestros corazones con algo, cositas como esas. ¿Cuánto le ha pasado algo parecido, hermanos? ¿Verdad? Hermano, Dios quiere que sepamos y confiemos de que Él está con nosotros. Imagínense un montón de palabras, la palabra de Jehová, en ese preciso momento que yo estoy leyendo la palabra de Jehová. Son muchas palabras para ponerlas en orden, hermano, al mismo instante. Pero Dios sí sabe cuándo. Dios sabe cuándo quitar la luz también para que nos demos cuenta. ¿Y cuántos recuerdan aquella vez que yo les hablaba, que Dios nos hablaba con el qué? El trueno. Muy bien, se acordaron, con el trueno. Yo les dije que porque la palabra lo decía ahí, que Dios nos habla en lo escondido del trueno, y en ese instante, ¡buah!, un trueno, y no había señales de lluvia. ¿Entienden, hermano? Pero Dios nos habla. El problema somos nosotros con nuestro oído y nuestra falta de fe. Amén. Tenemos que estar escuchando a Dios por todo lado donde estamos. El Señor dice, ahí va mi hijo, lo conozco, Él es mi hijo, no lo abandonaré. Él es nube de día y Él es un columna de fuego de noche, guiándonos, dirigiéndonos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es el Señor, hermanos. Y pongamos atención, nos está hablando, no faltemos a la casa de Jehová. Este lugar Dios lo escogió para esta época. Y lo va a llenar, sí lo va a llenar. Por supuesto, lo va a usar a ustedes también. Hermano, porque tenemos que ser una luz que dé la palabra de Dios afuera. Y mucha gente va a decir, no, pero algunos van a decir, sí, Señor. Y los que digan sí van a entrar en los brazos de Dios, bajo la misericordia del Cordero de Dios. Yo quiero siempre estar ahí, hermanos. Yo quiero estar pendiente de todas las ovejitas que estén perdidas, porque Dios las ama desde antes de la fundación del mundo. Los ama, hermanos. Y otra cosa, entonces es la cobertura divina, hermanos. Pero también es el lugar del tabernáculo de David. El Señor va a restaurar el tabernáculo de David, que tiene que ver con el templo, ¿entienden, hermano? El templo. Pero miren, hermanos, es el lugar de la adoración verdadera, es el lugar del pan verdadero, es el lugar de la comunión y gozo verdaderos. A mí me llama la atención en Primera Crónicas, vamos ahí, capítulo 16. Capítulo 16, en el verso 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Amén. Ahora, hermanos, ahí está el lugar del lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes? Dios quiere que cada uno de nosotros more en el lugar santísimo. Y cuando acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y atención, repartió a todo Israel y hacía a hombres como a mujeres, a cada uno, una torta de pan, una pieza de carne y torta de pasas. En la casa de Jehová debe haber comida, hermanos. Si estamos en la casa de Jehová, habrá comida. Él siempre ha sido fiel con nosotros, dándonos comida en este lugar, hermanos.
Es la pura bondad de Dios. Y por lo mismo nosotros con gozo debemos alabarlo. Cuando nos estemos aquí, hermanos, así como lo hicimos hoy, metámonos con gozo a adorar al Señor. Amén, hermanos, con todo nuestro corazón. Hermanos, ahora nuestro Dios, hermanos, quiere tener comunión y gozo verdadero con todos nosotros. ¿Cuántos han vivido la experiencia de estar solitos y de repente la presencia de Dios llega y los quebranta? ¿Verdad? O tal vez ustedes están cantando suavecito un canto. De la dulce, dulce unción, descendiendo a limpiarme, cual torrente caudaloso. Y el torrente llega y cambia todo. Y cambia todo. Ustedes saben que es el Señor y Dios quiere que lo aprendamos a reconocer. Hermanos, Dios quiere, escuchen, el Señor está gritando eso a mi corazón. Para Dios sería bien fácil un trueno cada rato, ¿no es cierto? ¿No es cierto, hermanos? Y si estamos en tinieblas sería bien fácil encender rápido la luz, ¿no es cierto, hermanos? Pero Dios quiere que aprendamos a reconocer el silbo apacible. Cuando estamos adorando, cuando estamos callados, y a veces que no estamos diciendo nada, tal vez solo estamos trabajando haciendo alguna cosa, y la unción llega, la presencia llega. Oh, hermanos. Y han observado, hermanos, que cuando los hermanos vienen y empiezan a dirigir la alabanza, la presencia de Dios está suavecita, pero de repente algo pasa y se aumenta. ¿Recuerdan? Se aumenta. Y sobre todo, recuerden que Dios, donde están 2 o 3 reunidos, ¿qué hace? Envía bendición, vida eterna. Por eso debemos estar en comunión. Aunque seamos solo 2 o 3, hagamos la comunión en ese instante y a la gloria de Dios va a caer. Amén, hermanos. La gloria de Dios va a caer. Lo otro, hermanos, sobre el tabernáculo de David o sobre el templo, hablando un poco más sobre el templo. Destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Amén, hermanos. En el 2030, que hemos hablado de la importancia del 2030, de ahí para el año 70 hay 1960 años. 1960 años. Y casualmente, se lo recuerdo para que lo tengamos bien en mente. Casualmente, es 4 veces 490 años. 1960 años equivalen exactamente a 7 veces 70 veces 7. Porque el Señor nos está diciendo, pongan atención a ese año. Pero nosotros podemos ver ese año, no, pero hay que ver también aquellos que vienen allá, el 29, 28, 27, 26. Porque lo que viene es un cañonazo, hermanos. Este mismo mes van a pasar cosas tremendas. Pongamos atención, hermanos. Mucha gente va a estar metida en cosas. Nosotros debemos rogarle a Dios que estemos sintonizados con lo que el Señor está hablando. Porque también viene la confusión como nunca en la vida. Recuerden que Babel significa confusión. Ahora, hermanos, es el lugar de la intimidad con Cristo, lo que vimos al principio, donde Él nos habla personalmente. Cuando Dios nos habla, hermanos, estamos en el lugar santísimo, ¿sabía usted? Cuando Dios habla a nuestro espíritu, estamos en el lugar santísimo. Hermanos, aún no vemos las cosas como las debemos ver. Dios tiene que abrir nuestros ojos en el tiempo que viene. Hermanos, escuchen, no menospreciemos el día de las pequeñeces. ¿Oímos eso, hermanos? No menospreciemos el día de las pequeñeces. Si hoy podemos hacer algo por el reino de Dios, hagámoslo hoy. Hoy, hermanos. Nadie se imagina la importancia de las cosas pequeñas en esta época. Si hacemos obedientemente lo que Dios dice, cosas gloriosas se van a ver en el futuro. Porque, ¿saben por qué? Porque el fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho serás puesto. Te darás unas sorpresas que, Señor, ¿por qué esto? Porque te conozco.
Te conocí en lo pequeñito. Fuiste fiel ahí, serás fiel en lo otro también. Dios está hablándome a menudo. Poner atención y no menospreciar las cosas pequeñas. Todo es importante a los ojos de Dios. Todo es importante. Él no nos abandonará, hermanos. Cosas tremendas vienen, pero también gloriosas vienen muy pronto. Cosas como no hemos visto, vienen gloriosas cosas muy pronto, hermanos, que ni nos imaginamos. ¿Recuerdan cuando fue el descender del Espíritu Santo? Hermano, en toda Jerusalén, imaginen ahora en San Salvador o Santana, en toda Santana se oyó una explosión, ¡boom!, en toda Santana. ¿Y esa explosión de dónde vino? De allá, de esa casa, de esa iglesia que está allá. Y salieron corriendo, todos, miles llegaron ahí enfrente del lugar. ¿Qué pasó? Y cuando los ven, todos con una llama sobre su cabeza, y no se quemaban, y todos llorando de gloria, de la bondad en su espíritu, unidos con Dios como nunca en la historia humana. ¿Y saben qué? Yo he pasado 25 años estudiando el hebreo y no me lo aprendo, pero hermanos, ahí nos lo vamos a aprender todo el idioma que Dios quiera. ¿Entendemos? En un instante estaban hablando ellos, y los de Creta dicen mire, y los persas decían mire, y los del África miren. Nos entendían bien, porque venían judíos de todos lados del mundo ahí a ese día, porque era la Pascua y el Pentecostés. Hermanos, y Dios tenía un mensaje para cada uno de ellos, usando su pueblo. Personas que tal vez no sabían ni leer ni escribir, eso no es problema para Dios. Les vas a hablar en chino a esos. Dios quiere y puede hacer maravillas con todos nosotros. Lo que necesitamos es fe, obediencia, comunión, oír al Señor. Hermanos, vienen cosas maravillosas. Vienen cosas maravillosas. También, hermanos, la casa de bendición también es, hermanos, la casa eterna de nuestro Padre eterno. ¡Qué maravilla! La primera noticia es que no lo afectan los terremotos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y pues a preparar un lugar para vosotros. ¡Qué precioso! Y sabe una cosa, no le cobran el alquiler. Amén. Dios es tuya, es la casa de mi Padre, es el Padre mismo, hermanos. ¡Qué maravilla! No podemos ni imaginar. ¿Recuerdan lo que dice? Cristo estaba lleno de toda la plenitud de Dios, y el Padre mora en mí. Él también era la casa del Padre, y el Padre era la casa de Él. Y en aquel día sabéis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí, y todos en el Padre, hermanos. ¡Qué maravilla! Y es eternamente, ya no hay retorno. Quedamos en la bendición para siempre, hermanos. ¡Qué belleza! ¿Cuánto necesitamos? ¿Saben que para ir a una casa uno necesita tener una dirección? ¿Verdad que sí? Una dirección. Señor, ¿dónde moras? Allá por la calle Fray, ¿cómo se llama ese? Fray Felipe de Jesús, Moraga, frente a la universidad, ahí moro yo. Pero ¿sabe una cosa del precioso? No solo mora aquí, el Señor mora en todos lados, en la casa de usted también. Donde usted va, ahí va el Señor. Y ¿sabe una cosa? En nuestros corazones, en nuestros corazones. Aquí mora el Señor, está aquí el Señor. ¿Verdad? Y si no lo sabes, haz lo que hicieron los primeros discípulos. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Síguelo. Él te va a llevar a la casa de Dios. Y miren, hermanos,
También, para llegar a la casa debemos entender que Dios está haciendo una extraña obra, algo que nunca hemos visto nosotros. Jamás se había dado ese caso. Que toda la iglesia llegue al varón perfecto, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio el ejemplo. Cuando Él anduvo por esta tierra, pues no se miraba, solo era un trabajador de carpintería a los ojos del mundo. Pero Dios, he ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos queremos que Dios diga eso de todos nosotros, hermanos? Eso es lo que necesitamos. También, hermanos, tiene que ver con la comunión divina con la iglesia verdadera. La comunión divina con la iglesia verdadera. No es un asunto de ruidos, es un asunto de comunión tierna con Dios. Uno de mis sobrinos me decía que murió su papá, él lo amaba con todo su corazón, se esforzó cuidándolo todo, y de repente su papá se muere. Por mucho que hicieron para cuidarlo, se murió. Pero ¿saben qué me decía? Tíito, me dice, tíito, yo siento, miren, no le exagero, yo siento que Dios me tiene abrazado. Todo este tiempo he sentido que Dios me ha tenido abrazado, literalmente, me dice. Qué precioso, hermanos. Y eso es para todos nosotros. Pero en el tiempo del valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros también. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermano. Vamos a adorar al Señor dándole gracias. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se han dado cuenta cómo ha estado cayendo la presencia de Dios con mi fortaleza y mi cántico? Sí, hermanos. Cantémoslo con gozo. Aleluya. Mi fortaleza y mi cántico está, pues me ha sido por salvación. En la tienda de los niños se oirá, todo salvación y de júbilo, en la tierra de Jehová. Haciendo eso, reuniré, como más viviré, y cantaré la obra de mi fortaleza y mi cántico está, me ha sido salvación, y la tierra de los niños se oirá, todo salvación y de júbilo, en la tierra de Jehová. Haciendo eso, resumiré, como mi viviré, y cantaré la obra de Cántese y canta la que no daba luz, un cántico tendrá y todo lo oirá. El riego sentir por siempre vivirá, un día nuevo soy, el día del Señor. Cántese y canta la que no daba luz, un cántico tendrá y todo lo oirá. El riego sentir por siempre vivirá, un día nuevo soy, el día del Señor. Padre, muchas gracias, Padre. Padre, muchas gracias. Podemos tenerte abrazado, tú nos abrazas, nos amas a todos. Gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias por cubrirnos con tu manto de amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás edificando. Gracias porque nos has dado un lugar para estar, Señor, en comunión contigo. Padre, muchísimas gracias. No merecemos nada de todo el bien que tú nos haces. No te olvidas de nosotros, Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y Él es nuestro Dios fiel. Bendito seas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Bienvenido.
Está contento de estar, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estemos orando, hermanos. Estemos rogándole al Señor. Amén. Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no entendamos todo. ¿Ok? Pero Dios sí sabe bien lo que Él está haciendo. Debemos confiar en Él hasta el final. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Nos vemos el domingo.